Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a la Hasta el 5 clase. de marzo. Ok, vamos a dar inicio a la clase de Psicología de la Personalidad para las secciones T1, T2, T3. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hay que hacer en la actividad 2 y luego vamos a hablar de la actividad 3. En la actividad 2, ustedes en la plataforma tienen precargado unas preguntas, ¿sí? Iniciando con la diapositiva llamada Anexo A. Y vamos a responder en esta diapositiva qué es enfermedad. La personalidad está asociada a ciertos patrones de respuestas psicofisiológicas. Muchachos, antes que la condición es que me escriban los mensajes y yo los leo para poder tomar la palabra o abrir su micrófono y hacer la respectiva pregunta o respuesta de lo que estemos hablando. Ajá, Gabriela, ¿qué es lo que no entiendes? No sé cómo responder la pregunta número 2, 3, más que todas las preguntas de la primera vez, excepto la primera pregunta. Bueno, vamos entonces a explicarlo brevemente. ¿Sí? La personalidad. ¿Estamos claros qué es la personalidad? Sí, profesora, la personalidad es el resultado de nuestra composición genética y biológica y de nuestras interacciones con nuestro entorno y con nosotros mismos. Vale, entonces, ¿qué pasa? Tomando en cuenta los criterios que hemos estudiado de los diferentes tipos de trastornos según los grupos A, B y C, ¿hay algunos criterios que pudieran modificar la personalidad de dichas personas? Sobre todo con... Ajá, Gabriela, pon mucho cuidado porque las preguntas son de análisis. No vas a conseguir una base teórica, sino que la vas a tomar de allí y vas a hacer la asociación de lo que estamos explicando, ¿sí? Por ejemplo, como expliqué en clase ese día, las personas narcisistas, su personalidad va a estar condicionada a los criterios de su trastorno de personalidad narcisista. Sí. Válido. En el caso de la persona paranoide, su personalidad va a estar asociada a esta condición. Sí. Esa es la respuesta que ustedes tienen que justificar a través de esta pregunta. ¿Qué pasa cuando los criterios que tiene un trastorno de personalidad se ven reflejados en la manera de convivir esta persona con su ambiente, consigo mismo y con sus 4 áreas de vida? Luego viene, las personalidades están asociadas a los trastornos que se puedan padecer o no están asociadas. Recuerden que los patrones pueden ser a corto, mediano y largo plazo, pueden ser perdurables en el tiempo o pueden variar. En este caso, la personalidad estaría asociada en lo que se padece o no. Por ejemplo, en el caso del trastorno límite de personalidad, Profe, qué pena, pero yo estoy un poco perdida. ¿Usted está leyendo el anexo A? ¿sí? El que está en la pantalla. Bueno, profesora, lo que... Con respuestas psicofisiológicas, ¿a qué hace referencia? Recuerda, O sea, a una modificación en la personalidad. Del patrón, lee la diferencia entre ambas preguntas. En una se pregunta sobre el patrón y la otra en la asociación con la personalidad. ¿Recuerdas qué es patrón? Eso estaba en la primera actividad que desarrollaste. ¿Lo recuerdas? Sí, yo sí recuerdo que es patrón, pero no entiendo a qué hace referencia con respuesta psicofisiológica. Lo que pasa es que eso es una palabra compuesta, psicológica, física y emocional. Por eso es que tienes que asociar las áreas de la persona. ¿Recuerdas cuáles son las áreas o te las recuerdo? Profe, si me las puede recordar, por favor, qué pena.
Por favor, en coro los demás. Área. Laboral, familiar, personal y social. Todas estas áreas son las que componen a una persona para estar en el ambiente. Ahora, siguiendo con estos patrones, el patrón sería asociado con los criterios del trastorno. Voy de nuevo. Trastorno límite de personalidad o trastorno asocial. A trastorno social se ajusta más a esa respuesta. ¿Pueden existir patrones que estén marcados en la personalidad de esa persona? Jessica. Sí. Ajá. ¿Cuál sería una respuesta de esa pregunta entonces, según tu punto de vista? No le dé miedo, porque tienes la respuesta en lo que me estás asociando. Si la persona tiene entre 15 y 18 años y tiene un patrón disruptivo, y ese patrón disruptivo va dado al hecho de que él va a tener va a ser desafiante ante la autoridad, ese patrón se va a mantener en el tiempo de esa persona. Todo el tiempo va a estar desafiando a la autoridad independientemente de que sea papá, mamá o cualquier otra persona. Sí. No es que me daba miedo, es que no sabía cómo responderla en sí, pero sí tenía la información en mi cabeza. Bueno, entonces vamos a tratar de darle voz a lo que tenemos en la cabeza porque realmente ustedes han ido entendiendo la secuencia de las clases y, como les explicaba, el primer tema le da base para el segundo y el segundo nos va a dar la base para el tercero. Por esa razón es que todos van alineados y hay que ir realizando las categorías de las actividades para poder llegar al resultado final. Las asociaciones entre rasgos y enfermedad. Llámese enfermedad el concepto que tienen en la parte de arriba, donde se establece que es la conducta no funcional de una persona, tienen la definición de la Organización Mundial de la Salud, tienen la definición de psiquiatría. Hay varias definiciones que pueden utilizar de esta que les va a dar los rasgos. Lo importante aquí es que lo primero que hicimos fue analizar los criterios que tiene cada uno de los trastornos. Ahora vamos a ver si esos criterios se vuelven rasgos dominantes o patrones dominantes en las personas. Pero es que lo que yo no entiendo es algo, porque en la videoconferencia pasas dijo que teníamos que sustentar con citas, y entonces yo estoy estancado en la pregunta 3. Pero si no consigues una cita, me puedes hacer una referencia de donde sacaste la información. Hay una cosa muy importante que yo veo que ustedes no han visto o no recuerdan. Tal vez yo no hice hincapié en esto. Ustedes tienen que leer la plataforma. No sé si recuerdan que les dije la vez pasada. Aquí. En realidad aquí hay mucha información que habla sobre lo que nosotros estamos explicando. Incluso aquí está la pregunta de la compañera que me ha escrito varias veces por plataforma: profe, ¿qué son las acciones, hábitos, percepciones, sentimientos y motivaciones de la persona? Puede tener relación con su estado de salud físico, su estado de salud psicológica o bienestar percibido. De acuerdo con esta premisa, existe hoy en día un enorme volumen de investigaciones que avalan la influencia de los factores psicológicos, estrés percibido, características de personalidad, emociones, estrategias de afrontamiento en los procesos de enfermedad. Aquí tienen las dimensiones. Que se las mandé a investigar. Esto es actividad 2. Sí, esto es actividad 2, está en la plataforma. En la información de la plataforma hay muchas cosas que por eso les escribí: lea la plataforma, que allí tienen respuesta. Mire, los... En el cuadro se responde la pregunta del nivel de las tendencias básicas. Básicamente, sí.
Creo que está aquí. Aquí. O sea, tanto en el cuadro como en la página siguiente, Ajá. donde explican el tipo A, tipo B, tipo C, cómo son en rasgos generales. Pues, Claro, ustedes van a tomar toda esta información. Y ahí Exacto. fue donde lo saqué yo. Ajá. Y me dio la respuesta a la pregunta, al igual que en la misma plataforma están las cosas. Exacto. Es que básicamente está allí y complementan bastante con el libro que les coloqué en la plataforma también, ¿sí? En la actividad donde les indico que lean. Yo sé que esta actividad tiene muchas bibliografías, ¿sí? Yo estoy clara en eso porque pues el material es bastante amplio. Pero hay un librito, Guía de Estudio de CM5, parte 2, donde habla de los trastornos de personalidad y allí explica y complementa la plataforma. Es que en realidad es una actividad simple de análisis. Tal vez ustedes han venido acostumbrados a que les hable más que todo de algo más como que agarren un concepto y cópienlo y péguenlo, o coloquen un autor y den respuesta a eso. No, esto tenemos que aprender porque en esta parte de la materia ustedes lo que van a ver es el manual frente a la persona. Eso es lo que tenemos que aprender aquí, cómo ver el manual frente a la persona. Más que como las palabras, como el comportamiento, para ver si acertamos o no acertamos la información que estamos haciendo en hipótesis. ¿Me explico o los confundo? No, sí se entiende. De hecho, ese manual habla con mucha concreción en base a lo que yo sigo confundido, o sea, la verdad. es muy específico. ¿Quién está confundido? Manual, o sea, el manual de estudio es específico. ¿Quién está confundido? Alguien dijo que estaba confundido. Yo. A ver, Daniel, explícame tu confusión para ver cómo te ayuda a aclararla. Es que yo, por ejemplo, yo logré definir la pregunta 1 y la pregunta 2 porque yo estaba... ¿Hacemos una terapia? No, mentira. Primero que todo, relajado. ¿Sí? Sé que no es fácil, sé que están iniciando. En esta etapa de la carrera ya ustedes empiezan a tener este tipo de cambio de teoría a práctica con teoría. Y aquí es cuando nuestro cerebro empieza a combinar lo que hemos aprendido con lo que nos está dando el manual. ¿Ves? Por eso ya deja de ser tan cuadrada la teoría única y exclusivamente e iniciamos con procesos de preguntas de análisis. Básicamente todas las preguntas son de análisis. ¿Qué pasa? Vuelvo y repito. En la segunda pregunta estamos hablando de patrones. Si ustedes recuerdan, se les preguntó qué son patrones, patrones consistentes, patrones intermitentes. Eso lo desarrollaron en la primera actividad. Ahora vamos a encajar si el patrón de conducta está asociado a la personalidad. Luego vamos a trabajar los trastornos. Los trastornos, si se vuelven padecimiento o no. Por ejemplo, aquí les voy a colocar un ejemplo que pudiera cuadrar exacto. Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Lo pueden relacionar? Quedé en blanco, no entendí. Ajá, entonces, partiendo del hecho de que el patrón de una persona, trastorno obsesivo compulsivo, según el ejemplo que nos citan en clase, es hacerse la cruz antes de salir de su casa. Cuando esa persona rompe ese patrón que no se persina para salir de la casa, ustedes me están dando como ejemplo que le da ansiedad. ¿Qué más me dijeron, por favor? Paranoia. ¿Qué más? Se pone inestable. Ok, entonces, de allí podemos decir que las personalidades están asociadas al trastorno. ¿Por qué razón? Porque esta persona fácilmente puede desarrollar de esa ansiedad una migraña, una enfermedad. Entonces, o sea, como que al no realizar el patrón que él hace todos los días, le afectaría la personalidad. Exacto. ¿Sería como algo así? Ajá. Por ejemplo, ustedes vieron las imágenes que les envié anoche
en el grupo. No. Las de Instagram, Ajá. que hablaban sobre los trastornos. Sí, esa es la que voy a buscar. ¿Será que usted me puede hacer el favor, motivado a que no puedo revisar todos los mensajes, de reenviármela? O sea, reenviarla al grupo. Sí, ya voy. Sí me entiende, ¿verdad? Gracias. Aquí. Cuando le piden que se divierta, pero en realidad lo que le divierte es tener la razón. Narcisista. Por ejemplo. Cuando quiero conectar a la fuerza y pudiera ser histriónico. Voy de nuevo. Porque aquí sí se va a ver completo. Cuando le piden que se divierta, pero en realidad lo que le divierte es tener la razón. Narcisista. Yo apuntaría a obsesivo compulsivo. Obsesivo compulsivo. Cuando quiero conectar a la fuerza y compulsivamente con los demás. Esa sí es histriónica. Ahí la vieron. Sí, o sea, histriónico totalmente. Una lloradita y a seguir porque hay mucho que hacer. Ahí hay dos. ¿Ahí entra el obsesivo compulsivo también? No, ahí entraría narcisista y la de límite. Y límite, exacto. Los dos entrarían. Hoy voy a gestionar mis emociones yo en menos de 1 hora. Ese podría ser mi límite, tal vez. Miren este. Preocupado porque va a recibir visitas en casa y no sabe a qué hora se van a ir. Obsesivo compulsivo. Hay otro. Paranoide. Por favor. Paranoide. Por favor, nada más mírenle la imagen. O sea, nada más la imagen les hace... Sí, lo manda de una vez para allá. Cuando escucho decir... 100% paranoico. Por favor. Cuando escucho decir que la mente no debe controlarte. Esquizotípica. Muy bien, Daniel. Yo imaginando mi próximo plan sin concretar nada y sin hacerme cargo de lo que está mal en mi vida. Dependiente. Ay, pero ¿vieron qué hermoso? O sea, esto es lo que vamos a aprender, ¿sí? ¿Qué estamos aprendiendo? Que con ciertos... Este sería, por ejemplo, lo que usted tendría como hipótesis. Y esta es la respuesta del paciente, ¿sí? Que hace estas cosas. Que el paciente hace esto. Usted lo que va a confirmar que la hipótesis que usted tenga, que viene del manual de criterios de CM5, sea lo que el paciente está presentando. Por favor, miren este. Yo llegando a una reunión. Narcisista. Por ejemplo. Bueno. Narcisista. Yo convencido de que no tengo problemas y de que todo en mi vida está espectacular. ¿Cómo van con este? Suena como evitativo. Por supuesto. ¿Ves? ¿Sí ven como la hipótesis
que sería este ejemplo. Lo que pasa es que cuando anoche yo vi esta presentación, yo dije, está ideal para que los muchachos puedan imaginar un encabezado y llevarlo a la estructura del paciente. Entonces, regresamos a la actividad. Basándonos en el ejemplo que acabo de dar, nosotros estamos buscando los patrones, que son estas cosas que ustedes, con solo ver que eso está allí, ya pueden relacionarlo con un trastorno. La personalidad con su asociación a la enfermedad. ¿De qué depende que hayan personas que tengan... profe, entonces Dime, te oigo. La pregunta 1 y 2 serían como parecidas o son... Son parecidas, pero diferentes? en una... son Porque, parecidas... O sea, ahorita que estoy entendiendo, pues... Ajá, ¿qué entiende? No, pues ya continúe. O sea, no. Recuerden que hay diferencia. Esto es importante. Una cosa es patrones y otras son personalidades asociadas. ¿Sí? Por ejemplo, como decíamos, la persona histriónica tiende a expresarse a través de su cuerpo en actividades que tengan o involucren actividad sexual, como estar descubierto, como mostrar más de lo necesario. ¿Sí? Eso es una asociación. Porque podemos ver personas que son histriónicas y lo que hacen es ponerse un sombrero enorme, se visten de colores. ¿Sí me entienden? No necesariamente tienen que ser voluptuosas para ser histriónicos, pero ciertas cualidades que tengan hacen llevarlos a ese mismo criterio. Porque hay asociación entre los rasgos de personalidad y enfermedad. Un trastorno... O sea, eso, lo que usted está tratando de decir es que, por ejemplo, la personalidad de la persona se relaciona con los criterios de esos trastornos. Exacto. Pues sí, eso es lo que se está entendiendo. Y es lo que estoy tratando... Claro, y es lo que estoy tratando de explicarles porque es de análisis. Más... Sí, la 3. Ya entiendo, pero ¿cómo la justifico? ¿Con qué citas? Bueno, y no tienes la plataforma. La plataforma les puede servir para dar una bibliografía. Ajá, ahí está. ¿Y la 2? Y la 2 también está en la plataforma. Pueden usar esa misma bibliografía, pero justificando una respuesta. No van a colocar, sí señora. Sería como el ejemplo. No sé cómo valida eso. Profesor, bueno, pero hable uno por uno. Yo repetí esa bibliografía como 5 veces, a mí no me importó si me dieron puntos por eso. No, es que por si acaso. Por eso no tienes que repetirla 5 veces. Bibliografía, a ver. No tienes que repetirla 5 veces. Con que hagas una cita de la bibliografía, o sea, con que coloques la información de la bibliografía donde la estás sacando, ya eso tiene la validez del porcentaje que representa. Porque en esto, la respuesta que usted me va a dar aquí... Claro, claro. Al final del párrafo yo puse la bibliografía de la página de la UBA, pues. La que usted puso y yo la puse una sola vez en la bibliografía, pero... ¿Qué es lo que yo voy a leer? ¿Cómo ustedes están entendiendo esta asociación? Eso es lo que necesito que ustedes aprendan. Claro, me falta es la última pregunta del anexo A. Ya vamos para allá. ¿Qué pasa? Yo necesito leer de ustedes cómo comprenden esta asociación, ¿sí me entiende? Para que no sean nada más criterios, para que usted nada más no se limite a decir, el manual dice esto y lo veo y no lo puedo reconocer. Mi intención es que cuando ustedes vean este tipo de, por ejemplo, como las imágenes que les acabo de mostrar, ustedes con verlo ya pueden relacionarlo. Esa es la intención de la actividad. Ajá, porque unas personas desarrollan, es que si se los digo va a ser la respuesta, porque unas personas desarrollan la enfermedad y otras no. Es demasiado fácil. Serían preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo, profe? No la escuché. ¿De qué depende? En el aspecto genético, profesora. Sí va por ahí, pero no. ¿De qué depende de que
entre todas aquellas personas que poseen el marcador genético de determinada enfermedad, solo algunas de ellas desarrollan la enfermedad y otras no. Manual, o sea, ahí aparece de que haya una familia. Bueno, lo que pasa es que hay que entender que el factor genético actúa con otros factores que también son ambientales. Mire, yo les voy a regalar la respuesta. Sí, pero yo les voy a regalar la respuesta. Entonces, para poner aquí, pero básicamente... Yo les voy a regalar la respuesta. Depende ¿Usted de lo había leído en un DSM-5 que no? Sí, señor, en la parte 2 de CM5, el manual que les di de conceptos. Porque depende de que en algunas personas se desarrollen, en otras no, porque en algunas son criterios y en la otra cumple con todos los criterios. ¿Recuerdan cuando les decía que cuando ustedes leen el manual pareciera que tienen todos los trastornos? O sea, básicamente en algunas personas deben tener... En algunas personas desarrollan son criterios, o sea, de 5 tienen 2. Con 2 yo no puedo diagnosticar. Pero hay otras que cumplen de 5, 5. ¿Me expliqué o los volví a confundir? Por eso hay algunos que dicen por lo menos, para paranoide tiene que tener de 3 a 5 criterios. Ajá. Si tiene 2, no entra ahí. Ajá, y si la persona solo tiene un criterio. Pues que tiene rasgos, pero no entra como Exacto. totalmente para diagnosticarlo, digamos, con ese trastorno. Eso es todo. La mayoría que lea el DSM-5 tiene rasgos de todo un poquito. Exacto, y con eso no podemos decir que todos... Exacto, y no podemos decir que todos nosotros tenemos trastornos, pero habrán algunos criterios... Al menos uno de esos, pero no se puede probar un trastorno. Ajá, pero al menos en algunos de ellos nosotros sí cumplimos con todos los criterios. Sí, quítelo. ¿Sí me expliqué o los volví a confundir? ¿Aló? ¿Me oyen? No, todo bien por los momentos. Ok. ¿Ya avanzaron de la tercera pregunta? Todo bien, profesora, esperando que pase la unidad 3. Ya, ahí, pero... Básicamente la idea sería, pues, responder las preguntas. Ajá. Puede ser basado en análisis y basado también en sí que nos justifiquen lo que estamos haciendo. Claro, porque... Juntando todos nuestros conocimientos, las citas y todo, con la estructura de la B, pero no haciéndolo como lo que usted dijo la vez pasada, sino solo haciendo la parte conceptual y no la parte metodológica. Exacto. Por eso les dije que yo les iba a establecer las preguntas para que ustedes le dieran respuesta. Las preguntas y ya. Claro. Porque las preguntas son de análisis. Usted tiene que comprender. Si usted no ha leído el manual, si usted no ha respondido a los conceptos básicos. ¿Es obligatorio citar? Por ejemplo, en el caso de que es enfermedad, pues tienes que citarme de dónde lo sacaste. Ay, eso me facilita muchas cosas. Ay, ¿y cuándo se le ha complicado? O sea, ¿cómo así? O sea, yo no les coloco cosas complicadas, yo qué sé. Tiene que tener una cita al final, si no, no tiene sentido. No, siempre y cuando usted Ay, no me justifique. Sí, desenrédese. Ay, me estoy confundiendo. O sea, uno puede hacer las Gabriela, se entrecorta la información cuando respondes. A ver, ¿dónde está?
¿Aló? ¿Están ahí? ¿Se cayó la llamada? No, están ahí. No. Profe, yo tengo una pregunta, o más Dime. bien un poquito de información de lo que sería, por ejemplo, un paciente, Ajá. un primito mío. Ok, ¿qué pasa con él? Sujeto de investigación. Es agresivo con mi hermano. Sería como un trastorno que tiene como un tipo de trastorno agresivo. Uy, ya va. Ya va. Primero que todo, el trastorno agresivo no existe. Ya va. Por favor, dígame que escucharon eso. Depende de qué tipo de agresividad se refiere. Tipo agresivo, quiero decir. Ok, estamos hablando mejor. Porque según la guía no existe. Yo no lo he aprendido todavía. Pero... sí, porque yo lo veo y... Ajá, pero ya va. Yo digo, Paremos ahí un momento. Él tiene... Ajá, paremos ahí un momento. En el caso de esa agresión de la cual me estás haciendo referencia, eso sería un patrón. Muchachos. Sí, sí. Depende. Por favor. Sí, es un patrón dominante, sí. Depende de qué tan perdurable sea. Recordemos que para que sea un patrón de conducta tiene que verse en determinadas ocasiones repetitivo. No es como que si tú le quitas la chupeta al niño y el niño se pone molesto, tú le vas a decir que tiene un patrón de conducta agresivo. Pero si cada vez que le quitan algo... Ojo, pero... Depende, o sea, depende. Claro, y si cada vez que le quitan algo... Ya tiene un patrón perdurable. Bueno, ¿y yo qué voy a saber si no lo Ya dice? va, Ella pero me estamos está especificando. aclarándolo. ¿Qué pasa en este caso? Si el ejemplo está muy bien, tenemos un adolescente que es agresivo cada vez que le hacen un reclamo, pero tomando en cuenta el patrón del niño, si el niño cada vez que le quitan no solo la chupeta, sino el televisor, la comida, la lacto, la tablet, tiene la misma respuesta, ¿es o no es un patrón? Es la respuesta que yo doy ante la situación. Es un patrón, exactamente. Sí es, profe. ¿Ve? Entonces, sí ven cómo, sí, ahora sí pueden entender cómo esa pequeña palabra le da todo el sentido a la pregunta. Claro, profe, pero no se supone que, o sea, si es un niño, a esa edad como que no sabrían cómo... No me refiero a la edad, no, en este caso... O sea, no estoy diciendo que sería algo normal, sino que... Exacto, Daniela, pero no me refiero a la edad, me refiero a la acción. Estamos tomando es la acción que puede pasar como en el caso de la compañera Rosángela, que está hablando del sujeto de investigación A en esta clase, donde tiene una respuesta agresiva ante cualquier reclamo. Ok. Lo que tenemos que observar es cómo la persona responde ante el ambiente. Por ejemplo, resulta y acontece que la persona siempre que va a todos los lugares de trabajo dice que todo el mundo le tiene rabia, que todos sus compañeros de trabajo conspiran contra él o ella, que es un lugar de desconfianza donde no puede relacionarse. Si la persona hace eso en su vida cotidiana, esa conducta está asociada a algún trastorno. Paranoide. Exacto. Si ve cómo existe la asociación, aquí vamos a decirlo así, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. ¿Cómo es esto? Cuando hablamos de patrón es lo que yo le doy al ambiente. Cuando hablamos de asociación es lo que hago con el ambiente para mí. Entonces, la respuesta que yo doy y cómo percibo el ambiente.
Esas son las dos preguntas que están allí, que eso lo hemos venido explicando en las últimas clases. ¿Mejor o los termine de confundir? Ok. Pues sí, ¿no? No, sí se entendió. Yo entendí. Ok, entonces vamos, Sí, se entendió. vamos con ¿qué factores biopsicosociales predisponen o interactúan con la filosofía del organismo, la fisiología del organismo para poner en marcha el proceso desencadenante de la enfermedad? ¿Cuándo se vuelve un patrón o una asociación de criterios una enfermedad? Y se los he repetido muchas veces en Cuando es clase. clínicamente significativo. ¿Y eso es porque afecta? ¿El ambiente? Los factores fisiológicos. Por favor. Por favor, aquí me lo escribieron en una respuesta hace 5 minutos. No me diga, mire, ese es el credo de nosotros. Ese es el credo de nosotros. Así como nosotros aprendemos creo en Dios Padre, nosotros nos tenemos que aprender esas 4 palabras. Porque afecta el aspecto laboral, personal, social. Y familiar. Clínicamente significativo porque afecta. Eso es todo. Bueno, eso lo dice el DSM-5, se categoriza como un trastorno cuando afecta las diversas áreas funcionales de una persona. Ah, exacto. Esa línea es el credo de nosotros. Eso no lo tenemos que memorizar a muerte. Así como los abogados se saben el artículo 1 del Código Civil, nosotros ese es nuestro primer principio. Así vamos a saber cuando una persona está afectada significativamente. Entonces, anexo B. ¿Qué es conducta de enfermedad? Eso lo tienen que explicar y lo tienen que colocar bajo concepto. Por esa razón hay unas que dicen concepto basado en autor y otras que hablan de paráfrasis. Los niveles de tendencia están en la plataforma. Describe los 5 factores de McCrae. Están en la plataforma y las dimensiones de la personalidad están en la plataforma. Disociación. ¿Alguno de ustedes recuerda qué es disociación? Disociación es cuando la persona tiene, vamos a decirlo así, tiene una, entre comillas, desconexión con el mundo real, vamos a ponerlo de esa manera. Y ahí es donde entran los procesos de desrealización y despersonalización. En una de ellas, no sé en cuál de las dos, no recuerdo muy bien, la persona no se siente como que no está dentro de su cuerpo, se siente ajeno a él. Desrealización. De realización. Despersonalización. Exacto. En pocas palabras, Entonces, nos vamos del mundo. Ajá. Entonces, la disociación y trastorno disociativo no es exactamente lo mismo. Por los criterios que tiene. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Exactamente, por los criterios que tiene. Ajá. La disociación es como una escapatoria que hace el cerebro a la persona cuando se le presentan situaciones de alto estrés o situaciones que le recuerdan un suceso traumático, la persona tiende a disociar. Exacto. Entonces, para yo no tener contacto con el evento traumático, que es lo que me mantiene conectada, yo me desconecto de la realidad. Definimos qué es disociación. Cuéntame, háblame, no estoy segura quién me dijo que tenía una duda. Gabriela. Ajá, Gaby, cuéntame. Al momento de responder cada pregunta, no es necesario citar, o sea, puedo responder todo con mis propias palabras y pues obviamente yo después les coloco todas las referencias de dónde saqué cada información. Depende, si me vas a definir qué es disociación, necesitas citarme un autor. Si me vas a definir qué es enfermedad, necesitas citar un autor. Podría dar un ejemplo de citar dentro de es fácil. Por ejemplo, según la disociación descrita según Ramírez, ajá, no, según Ramírez, entre comillas, según Ramírez, ajá, según Ramírez, M 2023, abro comillas, la disociación es
el proceso cognitivo en el cual el cuerpo se desconecta de la mente debido a un hecho traumático para no vivir la realidad que está sucediendo. Cierro comillas. Cuento las palabras. Tengo 32 palabras en lo que dije. Negrito. Agarro, le coloco comillas. 3 puntos suspensivos. Por lo tanto, podemos decir de lo que para Ramírez en su momento fue disociación, que actualmente, y ustedes parafrasean así bello y hermoso como me entregan los trabajos, que yo digo, uy, estos muchachos sí se esmeran en hacerme los trabajos. Ok. Ok. Las citas y luego analizar esas citas. Ajá. Exacto. Entonces, Y no necesariamente, ¿qué pasó? Sabe que en la parte de la base se supone que se escriben las fuentes de evidencia, ¿no? Vamos a guiarnos por el ejemplo que estoy dando. Solo por el Sí. ejemplo que estoy dando. En la parte de abajo no se coloca nada. No, porque no tenemos un título. Nosotros estamos desarrollando esta actividad de análisis. Por lo tanto, no es ni conceptual ni metodológica. Es una combinación de ambas, entonces la vamos a llevar así. Yo pregunté en la escuela y me dijeron que sí, que yo podía colocarle a la B la información que necesitaba para desarrollar el contenido de la clase. Por eso tiene estas preguntas. Colocan disociación, causas, trastornos de identidad disociativo, características de la disociación, amnesia disociativa, trastorno de despersonalización o desrealización, causas de la desrealización y síntomas de la desrealización. Allí ya terminó el trabajo. Profe, una pregunta, y por lo menos si en una vez no nos entra la información, podemos hacer Sí, le pueden dar continuidad al desarrollo de la actividad siempre y cuando no importa la cantidad de veces que necesite para desarrollar el tema. Mientras lleven el orden de la pregunta y la respuesta que estoy haciendo, ¿sí me entiende? Porque si usted me coloca disociación en la primera y debajo me coloca información, pero no me hace referencia a qué son las causas, pues yo no voy a saber qué estoy leyendo. La idea es que usted pueda mantener el orden para poder desarrollar el trabajo. Profe, una pregunta. Dime. ¿Todas las preguntas que están en la B hay que citar o solo en algunas sí, en otras no? En las que necesite hacer cita va a realizar cita y en las que necesite hacer desarrollo va a hacer solo desarrollo. Perfecto, gracias. Vale. Yo tengo una duda. ¿Cuál? Primero que nada, disculpa la ignorancia, pero es que yo no sé cómo hacer eso en Word. O sea, cómo poner una B en Word y llenarla, porque nunca he hecho una, así que no sé. ¿Me puedes explicar eso? Corazón, hágalo en PowerPoint. Mi vida, pero no se exprese así, que usted habla muy bonito como para hablar de Descargas esa una manera. plantilla. Mire, usted puede Pero hacer ¿cómo es esto. eso? Yo ya he hecho una, o sea, Facilito. Muchachos, ustedes pueden hacer pero esto. si no va a poder Recuerden, ¿cómo decirlo? Pones 2 palitos y haces una vez. mire esto. Por eso lo puedes pegar. Señorita que habló bonito. Señorita que habló bonito, ¿me puede oír a mí? Yo tengo un Word y todo. Señorita que habló bonito, ¿me puede oír a mí? Ajá, recuerde que Sí. usted va a ser una profesional de la salud, así que tiene que mejorar su expresividad. Diseño. Insertar. Señorita que Y habló en la bonito. parte de abajo se plana. ¿Cómo? O sea, y la parte de abajo del Dale descanso eterno a ese teclado. ¿sí? Claro, pero usted puede colocarle la tercera rayita aquí, yo porque ya la tengo lista. Claro. Usted le puede bajar la rayita hasta aquí y llena todo esto y si necesita otra diapositiva, hace otra, luego le da archivo, guardar como, usted se va a meter aquí donde dice este PC, vamos a poner aquí documentos, entonces usted se mete aquí donde dice PDF y lo guarda. Eso es todo. Realmente no es complicado. Gracias, profe. De nada.
Ajá. ¿Listos con la actividad 2? ¿Continuamos? Sí, profesora, por favor, van a ser las 10 de la noche. Ay, pero de santo Cristo, qué gente. Ajá, la actividad 3 creo yo que es más fácil. Vamos a ver si me sorprenden. Ajá. Ustedes van a analizar los factores psicosociales que intervienen en la formación de trastornos de personalidad en el diseño de estrategias en la salud mental. ¿Sí? Van a revisar el recorrido de la unidad 4 y van a realizar un informe. El informe actualmente tiene ¿cómo se llama? Este orden. El título central, que iría en el inicio del párrafo, la introducción, empiezan a hablar de todo lo que es el contenido, el desarrollo, los argumentos son los nombres. Se parece como lo de... Sí. Se parece al bosquejo de ensayo, ¿verdad? Es un bosquejo de ensayo, claro. Entonces, factores biológicos orgánicos, emocionales, sociales, etiológicos, ambientales y psicológicos. Yo aquí les hice un cuadrito donde les digo, en el caso de los biológicos orgánicos, cuáles son los tipos de que pueden alterar a la persona, en el caso emocional, en el caso social, en el caso etiológico, ambiental y psicológico. Realmente de este material hay mucho, pero recuerden trabajarlo en base a los trastornos de personalidad, por favor. Porque pueden conseguir en base a todos los trastornos y la materia de ustedes es solo de personalidad. Esta información pueden conseguir algo en el DCM 3. En el DCM 3, no, perdón. En este libro, en la guía de estudio DCM 5, parte 2. Aquí habla de eso. A medida que los va desarrollando. Incluso aquí están las respuestas. Profe, disculpe, Dime. ¿la clase sí está siendo grabada? En este momento sí. Ah, perfecto. Hay que editarla. Hay que editarla porque pues necesito para subirla al YouTube, tengo que editarla. Pero aquí está quedando grabada la explicación nuevamente de la clase 2 y la clase 3. Aquí les va a presentar ejemplos. Todos estos son ejemplos que pueden ir leyendo para que se familiaricen con eso y puedan determinar cuáles son los aspectos que influyen en el trastorno, como por ejemplo su origen biológico, emocional, social, etiológico, ambiental o psicológico. Igualmente esta clase va a ser repasada nuevamente en la semana en que haya que hacer la entrega para que ustedes puedan aclarar dudas, porque ustedes a medida que van haciendo las actividades van generando las dudas y allí es donde yo se las voy aclarando. ¿Hay alguien allí con vida o se quedaron dormidos? Entonces se supone que en la tercera ¿Qué van a desarrollar? Factores de origen biológico, emocional y social del adulto, factores ambientales, etiológicos y psicológicos. Eso es todo lo que van a desarrollar en ese bosquejo de ensayo.